esta presentación, que vamos a hablar sobre el impacto de sobre la punitividad en materia de drogas ilegales, ilícitas. Contamos con dos invitados de lujo, que yo después voy a presentar, pero son Alejandro Corda y Juan Tocatlián, que ya seguramente todos conocen, y Juan Ambrogi, que es del CELIB, va a hacer una primera presentación. Déjenme contarles en 2 minutos de qué se trata esto. Nosotros hacemos una encuesta de internos en reclusión. Hicimos una en el 2013 en la provincia de Buenos Aires y en el sistema penitenciario federal, y repetimos esa encuesta en el año 2019, el año pasado, con una muestra representativa de aproximadamente 1000 personas, 1000 internos, en la mayoría de ellos condenados. Ya Juan va a contar un poquitito sobre esa encuesta, pero lo que queremos hacer es presentar algunos de los hallazgos en materia de drogas, que es solamente una fracción muy pequeña de toda la evidencia que sale de esa encuesta, que es sobre una diversidad de temas. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema de las drogas para ver un poco, aportar evidencia contundente acerca de qué tipo de transacciones son las que se persiguen, cuáles son los montos de las transacciones, qué tipo de persecución penal estamos frente. En fin, una serie de temas, o sea, cuánta droga comercializaba la gente que supuestamente está ahora presa antes de ser aprehendida, o sea, para tener una idea de la magnitud y del tipo de perfil de gente que está involucrada en el negocio de la droga, que son perseguidos y detenidos y castigados, las penas promedio que se imponen, en fin, una serie de temas que tienen que ver con la temática precisamente del mercado de drogas. Y esto, como se verá, hay una diferencia notoria entre el 2013 y el 2019, que son nuestras dos fotografías, pero que nos permiten comparar qué pasó en los últimos 6 años, desde el 2013 al 2019. Eso lo va a explicar enseguida Juan. Y luego, hemos sentado la evidencia para que después Alejandro y Juan Tocatlián hagan unas reflexiones ya mucho más generales acerca de, digamos, de lo que está pasando a nivel de política punitiva en la región, en Argentina en especial, pero en la región en general, pues se puede hacer, las cosas no son muy distintas en otros países. Ustedes verán, a lo mejor, no lo recuerdo si Juan lo va a introducir, pero nosotros hemos hecho esta misma encuesta en 14 países de América Latina y el Caribe. O sea que tenemos también una mirada comparativa. Las cosas no son muy distintas en la mayoría de los países, pero a lo mejor hay algunos matices que vale la pena resaltar. En fin, yo lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a Juan que haga una primera introducción sobre la encuesta, sobre los hallazgos en esta materia, y después pasamos a los comentaristas. Déjenme explicar quién es Juan. Juan Ambrogi es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es investigador de nuestro centro, el CELIB, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y es docente también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se desempeña como coordinador de proyectos de investigación empírica en el ámbito de justicia penal. Así que te paso la posta, Juan. Vos arrancás, les voy a pedir a todos los demás que se muteen. Una cosa que sí pueden hacer es utilizar el chat para mandar preguntas, y habrá tiempo después, a lo largo después de los comentarios, de hacer preguntas a los panelistas. Bueno, sin más, Juan, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos y todas. Se escucha bien, ¿no? Y se puede ver la pantalla. Sí, está todo bien. Bueno, como mencionó Marcelo, voy a hacer un muy breve recorrido por la encuesta que realiza el CELIB en las cárceles en Latinoamérica, especialmente la referida a la Argentina.
Bueno, un poquito como adelantó Marcelo, el CELIP viene realizando ya hace más de 15 años encuestas en Latinoamérica sobre personas privadas de libertad. En este caso nos vamos a concentrar en la encuesta realizada en Argentina, que por ahora se viene realizando en dos ondas distintas, una en el 2013, otra en el 2019. Acá tiene un poquito la metodología de cómo se llevó a cabo la encuesta. Era de más de 1000 internos cada onda, un margen de error de 3%, se estratificó por establecimiento y por género. Hay que mencionar que la encuesta se realiza en el sistema penitenciario federal y bonaerense, es decir, eh, recolecta información de aproximadamente el 60% de la población privada de libertad. En el caso de las mujeres, se encuentran sobrerepresentadas para disminuir los márgenes de error. Sabemos que ocupan más o menos el 5% de la población privada de libertad en general, y bueno, hubo que hacer más casos para poder obtener conclusiones estadísticamente significativas sobre ese universo. Bueno, el cuestionario básicamente busca caracterizar a la población privada de libertad de acuerdo a 5 grandes dimensiones: condiciones sociodemográficas e infancia, características del delito por el cual están privados de libertad y la trayectoria delictiva, características del proceso legal, desde que las personas son detenidas hasta que se le dicta la condena, condiciones de vida dentro de los penales y unas preguntas respecto al futuro y las expectativas que tienen luego del periodo de encarcelamiento. Yo estoy haciendo un muy breve repaso, digamos, de lo que es la encuesta y los resultados. Ustedes pueden descargar la encuesta, no sé si les ha llegado por correo electrónico, también la pueden descargar del sitio web del CELIB o escribirnos a nosotros para pasarle datos o alguna consulta que tengan. Algunos resultados generales de la encuesta: bueno, el 50% de los detenidos tenía 30 años o menos cuando lo detuvieron, 3 de cada 4 trabajaba el mes previo a la detención, el 39% estaba en prisión anteriormente por otro delito. Un tema que nos va a interesar ahora, muy breve, es esto: el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en el último tiempo, en los últimos 16 meses, fue por delitos patrimoniales o vinculados a las drogas. Y por alguna razón a mí no me deja ver el último link, pero creo que habla de nivel educativo, bueno, de los bajos niveles educativos en general que se encuentran en las cárceles nacionales. Bueno, voy a ir muy, muy brevemente hacia lo que es detenidos por drogas en las cárceles argentinas. Primero una exposición así general, un cuadro general, con información extraída del SNEP, básicamente para mostrar que entre 2005 y 2018, digamos, se ha duplicado la cantidad de personas privadas de libertad en Argentina. En el eje izquierdo pueden ver el total de población privada de libertad, en el eje derecho los que están detenidos por drogas. Vemos que en 2005 había cerca de 45.000 detenidos y en el 2018 ya eran más de 90.000. En el mismo periodo, los detenidos por drogas se ha multiplicado por 4 la cantidad, ¿sí? Donde la población general se multiplicó por 2, por drogas se multiplicó por 4. Es decir, que venimos de un contexto de mayor punitividad, digamos, y de creciente persecución penal de delitos relacionados con drogas, que se refleja en el aumento de la tasa de encarcelamiento. Si en el 2005 los detenidos por drogas representaban el 8% de la población, para el 2018 ya eran el 15%. Mientras que cuando vemos los delitos por robo, este porcentaje, si bien es el más alto, se mantuvo estable en torno al 40%. Bien, veamos entonces respecto a la encuesta del 2019 del CELIB, estamos presentando. Nosotros encontramos que dentro de lo que es el Servicio Penitenciario Federal y bonaerense, los detenidos por drogas representaban el 18% de la población. Ya eran la segunda categoría después de robo. Cuando miramos las detenciones realizadas desde 2017, ya ese porcentaje de detenidos por drogas representaban el 25%. Es decir, ya 1 de cada 4 detenidos desde 2017 era por drogas. Cuando lo miramos por género, vemos que el 17% de los detenidos hombres están por drogas, y entre las mujeres, 1 de cada 2 está detenida por este tipo de delito. Bueno, voy a hacer un breve comparativo respecto al perfil de los detenidos.
comparado con aquellos que cometieron otros delitos, que están detenidos por otros delitos. En la columna celeste más claro pueden ver el porcentaje de los que implica detenidos por drogas, y en la columna azul más oscuro, aquellos que están detenidos por otros. Entonces, bueno, vemos que en su mayoría están procesados los delitos por droga en un 70%, 1 de cada 4 es migrante, y cuando vemos tasa de detenciones previas, que sería la barra número 3, digamos, tienen menores detenciones anteriores en cárceles de adultos y han estado en menor medida detenidos en el Instituto de Menores. El tiempo de condena promedio que vimos en la encuesta es de 4 años y 6 meses, y cuando miramos la fecha de detención, el 80% de los detenidos se encuentra detenido desde 2017 por drogas, con lo cual evidencia un nivel alto de rotación, digamos, de esta población. Si tienen preguntas, luego pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos después recopilando. Bien, algunas características algunas preguntas respecto al delito que cometieron. Se preguntaba si, por ejemplo, hubo personas que sufrieron daños físicos cuando se cometió el delito. Claramente en las primeras 2 barras se puede ver que los detenidos por droga mencionan esto en un 5% nada más, frente a casi un 35%. En un 10% solamente llevaban un arma, comparado con otros delitos es muy grande la diferencia. Si alguna vez tuvo en sus manos un arma de fuego, ya llega a casi 1 de cada 2, pero los que están detenidos por otros delitos es bastante más alto también. Y luego vemos que las detenciones en flagrancia son, en su mayoría también, en aquellos que están detenidos por drogas han sido detenidos, bueno, en 1 de cada 2, digamos, la mitad ha sido detenido por flagrancia. También es más alto el porcentaje respecto a los otros delitos. Bien, ya para ir cerrando, el tipo de delito por el que lo acusaron, la pregunta directamente está formulada de esta manera: si usted lo acusaron de vender, transportar o tener droga, es la pregunta que se hace genérico también en otros países de Latinoamérica. Y bueno, la mayor parte mencionó por venta, un 20% por transporte. Vemos que entre esas categorías suman el 84%, y básicamente detenidos por transportar o vender cocaína, y en segundo lugar marihuana. Bien, una pregunta muy interesante, digamos, que se hace en la encuesta respecto al valor que tenía la droga. ¿Sí? Entonces se pregunta qué valor tenía esa droga al momento de que la incautaron, digamos, ¿no? ¿Qué valor tiene la droga que está en la causa por la que está detenido? Y el promedio general es de $2.750. Eso es básicamente, al cambio de hoy, 400.000 pesos. Esta encuesta la hicimos hace un año ya, con lo cual, bueno, hay que manejarse con el cambio del dólar, ir actualizándolo. Algo muy interesante, que si excluimos el último decil de aquellos detenidos, es decir, si hablamos del 90% de los detenidos que, digamos, no tenían, que no estaban incluidos en el 10% de las causas con mayor valor, con mayores incautaciones, ese promedio baja a $936 del valor de la droga. Y el valor medio, o sea, la mitad de la gente de ese 90%, estaban detenidos por tener drogas en un valor de $100, $110. ¿Sí? Es decir, que básicamente el 90% de las causas que terminan en privaciones de libertad son por un promedio de 140.000 pesos, según nos dijeron los detenidos, mientras que la mitad de esas causas son por menos de 15.000 pesos. ¿Sí? Cuando hablamos de la mitad de las causas detenidas por drogas, estamos hablando de muchas personas, digamos, ¿no? Digamos, cerca de 5.000 personas detenidas, como para llevarlo a un número absoluto. Mencionan que están detenidas por transportar o vender en ese momento sustancias menores a 15.000 pesos. Para complejizar un poco la cuenta, se pregunta también cuánto transportaba o vendía en promedio en un mes, digamos, ¿no? Y también excluyendo el último decil, vemos que en promedio transportaban drogas por $1.632, más o menos 250.000 pesos, y una pregunta más que habla sobre qué ganancia le quedaba en un mes a esa persona, y nuevamente excluyendo al decil más alto, al 10% más alto, en promedio le quedaban 150.000 pesos de bolsillo de ganancia y un valor medio
30.000 pesos, es decir, la mitad menciona que ganaban menos de 30.000 pesos mensuales. Bien, para ir cerrando, básicamente lo que vimos es que la política de encarcelamiento por drogas se ha profundizado en Argentina, mientras que en otros países discuten y se pone en debate el abordaje penal y punitivo. En Argentina en los últimos años el enfoque punitivo ha aumentado, digamos, y ha empeorado, se ha intensificado, digamos. 1 de cada 4 admisiones son por delitos por drogas, al menos en el bonaerense y sistema federal. Ya son el segundo motivo de encierro luego de robo. Según vemos en la lámina anterior, son detenidos que ocupan estratos bajos en el negocio y el mercado de la droga, son fácilmente reemplazables, son el último eslabón de la cadena en general. Por supuesto que esto trae otras consecuencias negativas para las prisiones, aumenta el hacinamiento. Ya vimos que el Servicio Penitenciario Federal se encuentra en emergencia penitenciaria desde hace ya 2 años, o por ahí, y el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene tasas de hacinamiento que algunos organismos judiciales se refirieron a ellas como catástrofes humanitarias, ¿sí? Con lo cual aumentar este aumento de la población y esta contribución al hacinamiento, digo, es un tema para tener muy en cuenta. También lo que vemos es que hay una ineficacia en la política de persecución penal de encierro para atacar el problema, digamos, más allá del debate sobre el objetivo de la política penal, si el objetivo es disminuir el consumo y la oferta, eso no se estaría logrando, y se está realizando a costos muy elevados, digamos. Así que bueno, queda un debate pendiente que consideramos que es muy urgente y muy importante para poder dar, y bueno, seguro que ahora los invitados van a poder desarrollar el tema y comentarnos un poquito más en detalle sobre esto. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias a vos, gracias por la presentación. Creo que le ponemos un poco de evidencia a muchas de las suposiciones, o le damos datos duros a muchas de las suposiciones con las que seguramente nos manejamos. Y ahora me gustaría invitar a Alejandro Corda a hacer una reflexión. Lo presento brevemente. Alejandro es abogado, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Poder Judicial de la Nación como secretario de juzgado en el Fuero Penal Federal, es integrante de Intercambios, Asociación Civil, que es una ONG argentina con trayectoria en el tema de las políticas de drogas, investigador del colectivo de estudio de drogas y derecho desde el año 2009. Ha realizado distintas publicaciones en forma individual y conjunta sobre políticas de drogas. Lo conocemos todos, imagino que muchos de ustedes los conocen, Alejandro, y para nosotros es un gusto contar con tu presencia, Alejandro. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Mientras voy buscando el PowerPoint, gracias a todos los que están presentes. Déjenme a ver si lo puedo poner en... Ahí está. Bueno, como les decía, gracias por la presentación. Muy bueno el informe. Igual los datos que presentó Juan no los vi en el informe, o por lo menos la versión que leí es una versión reducida. Me encantaría tener ese detalle, sobre todo de los datos de los valores, de los casos, etcétera. Y bueno, la verdad que felicitaciones por el informe, corrobora algo que ya veníamos viendo, pero la verdad que suma datos muy interesantes que confirman lo que ya veníamos viendo. Juan presentó estos mismos datos que están extraídos del SNEP, que claramente muestran cómo en el último tiempo se agravó. Ahí tienen por un lado en barras el porcentaje de la población en prisión por delitos de drogas, y en la línea de puntos la cantidad que eso representa a nivel país. Y si bien acá, obviamente, el informe que hacen ustedes tiene un recorte en el Servicio Penitenciario Federal y en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, y los valores ahí se concentran incluso más. Ustedes, el último dato del SNEP de 2018 muestra alrededor de un 15% de la población en prisiones por delitos de drogas, pero vean cómo fue aumentando. Incluso esto viene de más abajo todavía. En el informe de ustedes se señala un 18%,
igual la encuesta es posterior, es posible que estos valores en el 2019 hayan crecido, seguramente han crecido y el informe de ustedes de alguna forma lo corrobora. Acá la línea me da distinta, el dibujo en relación al gráfico que presentaba Juan antes, no sé si será el tiempo tomado o qué, pero vean cómo claramente, tomando, más allá de que los números distan bastante, cómo la aceleración del crecimiento de la población por delitos de drogas se acelera mucho más que la población a nivel general, ¿no? Pero claramente mostrando cómo cada vez hay una mayor incidencia de las personas que van a prisión por este tipo de delitos, ¿no? Hay una transformación, algo que pasó en otros países de la región, con algunas reformas, ahora más adelante me quería detener un poco sobre eso. Para mí las causas, lo que explica un poco este fenómeno, ahí hay tres factores. Por un lado, desde el 2005, lo que se conoce como desfederalización, esta posibilidad de las agencias de los sistemas penales provinciales y de la ciudad de Buenos Aires de perseguir delitos menores, básicamente lo que se conoce como narcomenudeo, que son las pequeñas ventas a los usuarios, y las conductas de las personas usuarias, más allá de que en este segundo grupo en general no suelen alimentar la población en prisión, salvo algunos casos excepcionales o no tan numerosos. Por otro lado, me parece que hay datos que muestran que en el gobierno anterior, en la gestión Macri-Bullrich, la actividad de aplicación de la ley creció muchísimo, los datos también del SNIC, el Sistema Nacional de Información Criminal, muestran que de 31.000 hechos delictuosos, es la categoría que utilizan, en el 2015, en el 2019 se pasó a 98.000, un crecimiento del 210%, digamos, esto es muy claro, y cuando se profundiza, el Ministerio de Seguridad no lo publicó, pero por lo menos dio información a los medios sobre la composición de esta actividad de aplicación de la ley, un poco confirma los resultados del informe de ustedes, en el sentido de que, bueno, había mucha cantidad de persecución de usuarios y de actores menores del tráfico, ¿no? También me parece que es interesante señalar, o un factor que tiene mucha incidencia fue la reforma sobre ejecución de la pena, digamos, la restricción de beneficios sobre ejecución de la pena, libertades anticipadas, digamos, un poco lo que se conoce jurídicamente como el sistema de progresividad, digamos, antes de cumplir el total de la condena, las personas, precisamente en esta idea de reinserción social, empiezan a recuperar la libertad gradualmente. Esto mediante una reforma de mediados de 2007, desde 17 se restringió, y seguramente también explica sobre todo el incremento a partir de ese momento, pero como se vio en los cuadros anteriores, ya venía de antes. En definitiva, como para resumir, las causas tendrían que ver con este acento en lo pequeño, en estos actores en situaciones de vulnerabilidad, porque son múltiples. De hecho, yo leyendo el informe justo antes de entrar, cuando estábamos preparando esta charla, les decía que sugería cruzar, porque ustedes relevan migrantes, mujeres, pero cuando uno cruza mujeres migrantes, la cantidad el porcentaje que están por estos delitos es mucho mayor, y hay una población que no es muy numerosa, pero que en los últimos años está creciendo, que son las mujeres trans, que casi con exclusividad están en prisión por estos delitos. Acá, bueno, están los datos del SNEP sobre las tasas de encarcelamiento en Argentina, y vean cómo fue creciendo con la aplicación de la ley de drogas, y obviamente se acentúa en los últimos años. Argentina pasó a tener, como Marcelo mencionaba en la presentación, también integró un colectivo de investigadores, que es el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, casualmente a raíz del COVID y del problema carcelario, etcétera, vinculado con la pandemia, y actualizamos algunos datos, y acá se puede advertir que la población, que la tasa de encarcelamientos actual de la Argentina, o por lo menos la del 2018, estimo que hoy debe ser un poco más alta,
se asemeja a la de muchos países de la región. Y años atrás, la verdad que teníamos una tasa que se asemejaba más a niveles de países europeos, y en el último tiempo nos fuimos alejando a muchos países de la región, donde la legislación sobre drogas es dura, más allá de algunas reformas o algunas morigeraciones que se han hecho precisamente a partir de la idea de proporcionalidad, mediante umbrales, sobre todo para delitos de tráfico, e incluso en algún caso para tenencias de usuarios. Pero claramente en los últimos años nos acercamos a la situación del resto de los países latinoamericanos, cosa que hace un par de años atrás podíamos señalar que nuestra situación no era tan acuciante, ¿no? Acá también, en otro estudio que se presentó hace un par de años atrás, estos son datos del 2016, vean que ahí Argentina aparece con una tasa de 160 personas cada 100.000 habitantes. En realidad, chequeando este dato, este es un dato de 2014, estos datos en general deben ser de 2014, pero vean cómo ya algunos países de la región tenían las tasas que veíamos en la diapositiva anterior, y cómo comparándolo, sobre todo con Europa o con otros continentes, Argentina se asemejaba más, aunque estaba por encima, a la situación a las tasas de algunos países europeos. Obviamente hay que sacar los países que tienen unas tasas tremendas, como Estados Unidos, Rusia. Bueno, Brasil está camino a eso. En el cuadro que presentaba antes, Brasil no está, pero Brasil actualmente tiene una tasa cada 100.000 habitantes superior a 300, y tiene una población carcelaria de alrededor de 800.000 personas, y precisamente la investigadora de este colectivo por Brasil, que integra este colectivo, Luciana Guató, bueno, que ahora está más dedicada a la actividad política, en sus investigaciones mostraba como una reforma que hubo en Brasil en el 2005, donde por un lado se morigeró la respuesta penal en relación a las tenencias de usuarios, pero se agravó respecto de los delitos de tráfico. Lo que produjo es un fenómeno similar al que vemos en Argentina, o sea, una mayor actividad de aplicación de la ley sobre actores menores, con una escala penal o con penas mucho más altas, y que es lo que también explicaría ese aumento de la población carcelaria que se dio después de 2005, sobre todo con personas con un perfil muy, muy parecido al que ustedes mencionan en el informe. ¿Qué, qué proyectos de reforma hubo o sigue habiendo? Un poco quería detenerme sobre eso. En el año 2012 hubo todo un movimiento importante, que incluso había varios proyectos de ley, incluso yo nunca lo vi, pero escuché y me confirman que existió un proyecto de varias fuerzas políticas que en ese momento tenían distintos proyectos, existía la posibilidad de avanzar hacia no solo un retroceso de la ley penal respecto de las conductas de los usuarios, sino incluso en varios proyectos había morigeraciones de la escala penal para los actores menores del tráfico. Incluso me acuerdo un proyecto de Adriana Puigros que puntualmente reducía la pena para situaciones de mujeres o mujeres con hijos, ¿no? Algo que aparece muy presente vinculado al encarcelamiento por delitos de drogas. También el anteproyecto de la comisión que encabezaba Zaffaroni, el gobierno, no el anterior, sino el anterior, también proponía una morigeración de penas para los actores menores del tráfico. Esa tendencia de alguna forma parece haberse revertido con el último proyecto de Código Penal, el de la comisión que encabezó el juez Borinsky, porque ahí, bueno, no solo se mantenía la misma escala que hoy existe, de 4 a 15 años de prisión para los delitos de tráfico, sino que incluso se agravaba en el mínimo, creo que era 5 años en el caso de producción, y 6 años en el caso de pasta base. Quiero detenerme un poco sobre esto, porque había un proyecto, sobre todo impulsado por el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, donde precisamente se agravaba las penas cuando apareciera esta sustancia, que es
difícil de definir en algún punto. Yo, cuando hablo de este tema, me gusta hablar de cocaína fumables, porque en realidad no se trata de un solo tipo de cocaína, sino que serían distintos tipos de cocaína. Pero esto mismo ya lo hizo Uruguay en el año 2012, si no recuerdo mal, creo que fue, precisamente cuando presentó su proyecto de regulación de cannabis. En realidad no fue de forma aislada, sino que fueron una batería de proyectos en donde estaba la regulación del mercado de cannabis, pero también había un proyecto de agravar las penas para los delitos vinculados a esta sustancia. Y una particularidad que surge y que la recojo del trabajo de ese equipo de investigación, de la investigadora de Uruguay, es que en el mercado de la pasta base, al menos en Uruguay, hay una mayor representación de mujeres, digamos, en ese mercado, esos trabajos de menudeo pareciera ser que alcanzan a más mujeres, y alimentando esta idea de que, así como en los mercados, en el mercado laboral legal, también las mujeres tienen los peores trabajos, en los mercados ilícitos parece que se repite la misma lógica, ¿no? Esta misma lógica patriarcal y capitalista. Incluso en algunos otros datos de Ecuador, donde también hay un mercado de heroína, etcétera, etcétera, ahí pareciera que también hay algunos datos que parecen mostrar esto. Más que una afirmación, lo quiero plantear como una hipótesis, pero este agravamiento de penas que se proponía en este proyecto, que me parece que por lo menos hasta donde yo escuché no ha avanzado mucho más, cuidado, porque este agravamiento de penas podría llegar a impactar en mayor medida sobre mujeres, al menos como hipótesis. También el fallo avanzaba un poco sobre la despenalización de la tenencia y el cultivo para consumo, pero siguiendo la fórmula de Arriola, que deja zonas grises y que digamos, me pregunto si con una redacción así tan tibia, efectivamente constituiría una barrera al fenómeno de aplicación de la ley. Más allá de eso, había una parte general donde preveía la reducción de penas por situaciones de vulnerabilidad como cuestión positiva, pero que al menos a mí me dejaba muchas dudas de cómo se podría llegar a aplicar. En los proyectos actuales, salvo uno, por lo menos ayer estaba revisando lo que había y del relevamiento que pude hacer, solo uno vi que morigerara la pena para los actores menores del tráfico. En general la mayoría se concentra en despenalizar la tenencia y el cultivo para consumo personal o vinculado al tema de cannabis medicinal, pero no hay demasiados proyectos, o al menos yo no vi muchos, solo uno, donde se morigerara la pena para los actores menores del tráfico, que es un poco la población que está vinculada con el informe. Sí quería señalar, para no ser tan pesimista, porque la verdad el escenario no parece nada esperanzador, algunas reacciones judiciales que, si bien, por un lado está Arriola, que efectivamente modificó la jurisprudencia con algunas resistencias por esta zona gris que yo les decía que deja el fallo. No me quiero meter en tecnicismos, pero créanme que deja un margen de interpretación donde algunos jueces que por ahí no quieran aplicar a Arriola pueden llegar a decir que efectivamente hay tenencias para consumo personal que afectan derechos o bienes de terceras personas, y a partir de ahí continuar con el proceso penal, digamos. Ahí hay una zona gris. De hecho el código Borinsky recepta esa fórmula que, como decía antes, me deja dudas. Pero lo que no cambió, lo que no pudo modificar el fallo Arriola son las prácticas policiales, que tienen un protagonismo casi fundamental de la magnitud del fenómeno de aplicación de la ley, porque casi el 80 o 90%, dependiendo del lugar, de las causas por tenencia para consumo personal se inician por la propia iniciativa de la policía, digamos. Y después, cuando van a sede judicial,
en un 100% o en un porcentaje muy alto, quizá no en un 100%, porque siempre, como les decía, hay algún caso que por ahí, o por algún juez o por algún fiscal, o porque la cantidad se entendió que era superior a la que la autoridad judicial entendía como destinada a consumo personal, puede progresar, pero lo que no ha cambiado es la práctica de la policía, que, como digo, tiene un protagonismo central, y por el contrario, parece que se acentuó, porque a 10 años de Arriola tenemos casi el doble de causas iniciadas por tenencia para consumo personal, sobre todo desde que el año pasado, en el 2019, lo hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casi duplicó las causas que había el año anterior en el Fuero Federal, y la mayoría de ellas, creo, si no recuerdo mal los datos que revisé hace poco, hablaban de un 70%, niveles cercanos, eran por tenencia para consumo personal. Con lo cual, claramente, pese al fallo Arriola y pese a que los tribunales suelen cerrar estas causas, la policía tiene un comportamiento totalmente contrario. También en 2018 y 2019, a partir de algunos casos de mujeres migrantes con hijos enfermos, hay dos casos emblemáticos que ocurrieron en el 2018, uno es Martínez Hassan y el otro es Suárez Egués, se empezaron a desarrollar algunos criterios desincriminantes respecto de esos actores en situaciones de vulnerabilidad. También en el año pasado, un fiscal federal, Franco Picardi, decidió en un determinado momento dejar de perseguir o dejar que la imputación penal avance respecto de un grupo de mujeres trans que claramente vendían, por entender que la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, de alguna forma, las exculpaba. No quiero entrar en tecnicismos, la idea fuerte es que el fiscal dice, no, estas personas están en situación de vulnerabilidad, entiendo que no corresponde continuar el proceso, y las causas, tanto en un caso como en otros, se cerraron con distintos argumentos jurídicos, pero bueno, lo interesante es esta reacción, de alguna forma, de algunos actores judiciales, que, como pongo ahí, son criterios incipientes, no extendidos, no podemos decir que sea la mayoría de los actores judiciales que están de acuerdo con este criterio, pero claramente lo señalo como reacción por parte de las agencias judiciales, que de alguna manera, con algún grado de sensibilidad, y quizá por la proximidad que tienen con el caso, que quizás los legisladores no la tengan tanto, empiezan como a intentar ponerle coto a este avance de la aplicación de la ley penal sobre actores menores por delitos vinculados a drogas. Como para cerrar, en el 2016 yo también giré en el marco del SED, hice una investigación sobre las personas en prisión por delitos de drogas en Argentina. Casualmente el título que le puse a ese trabajo fue La estrategia fallida, y como para cerrar, las grandes conclusiones son estas: este acento en lo penal, y sobre todo en lo penal sobre lo pequeño del tráfico de drogas, implica un elevado costo social, acentuando situaciones de vulnerabilidad preexistentes y en ocasiones superpuestas. En este sentido, hago notar que la aplicación de la ley penal sobre drogas, llevando a estos actores a prisión, agrava las situaciones preexistentes, incluso la prisión no está preparada para recibir a este tipo de clientes. En general, la prisión son hombres, pero lo que vemos, y un poco muestra el informe también, es que entre la gente que se manda a prisión por delitos de drogas, hay muchas mujeres migrantes, mujeres trans, que ya arrastran situaciones de vulnerabilidad que el paso por la cárcel solo los acentúa. Por el lado de los mercados, el impacto es escaso, son actores fungibles, los decomisos no logran hacer mella
a los mercados, e incluso los hace mucho más complejos. Por eso, como propuesta, la necesidad de morigerar la respuesta penal y avanzar hacia la regulación de mercados. Y dejo como interrogante, y un poco para darle pie a Juan, que lo he leído por ahí en algún diario al respecto, sobre qué va a pasar en el escenario post-pandemia, porque todo parece indicar que esto en el escenario post-pandemia se agravaría y se acentuarían todos estos problemas. Bueno, nada, hasta aquí fue mi presentación, gracias por escucharme y seguimos dialogando. Muchas gracias, Alejandro. No encontraba el micrófono. Una nota de color, así que al pie de página, el rol que vos, Alejandro, estás teniendo ahora para la presentación de la primera encuesta del 2013, lo invitamos a Picardi, que en aquel momento era funcionario, no era fiscal, y él ofició de comentarista de la primera encuesta. Una notita nomás. Bueno, muchas gracias. Después vamos a seguramente volver sobre muchos de los temas que pusiste, Alejandro. Ahora quiero aprovechar para dar la bienvenida también a Juan Tocatlián. Juan es sociólogo, especialista en política exterior, narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, y cuenta con un PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Johns Hopkins cerca de Washington, D.C. Se desempeña actualmente como vicerrector y profesor plenario del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Y en 2017, entre muchas de sus publicaciones, en 2017 publicó el libro ¿Qué hacer con las drogas? Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. Me imagino que tendrás mucho para decir. Ahora, te voy a pedir una adicional. Alejandro te presentó el escenario post-pandemia, que es muy importante, y yo te voy a agregar algo acerca de las elecciones en los Estados Unidos, que, son muy próximas y algún momento va a haber algún resultado, no sé si inmediatamente el 3 de noviembre o más adelante, pero cuál pudiera llegar a ser el impacto regional de los resultados de las elecciones, si es que tenés alguna reflexión al respecto. De todas maneras, muchas gracias por tu participación y adelante. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias al CELIF por invitarme a compartir con ustedes esta jornada de este informe que seguramente deberé leer con más atención, pero me parece que los datos que se presentaron son lo suficientemente claros y elocuentes al respecto sobre, una vez más, los costos humanos, pero también los costos sociales, colectivos, económicos, etcétera, de las políticas más punitivas y prohibicionistas. Yo quiero trabajar hoy de manera muy breve, creo que me voy a tomar solo 15 minutos, con una dimensión temporal del tema de las drogas, pero no secuencial, es decir, voy a referirme muy poco ahora al presente, después me voy a ir bien atrás, voy a ir al pasado, y después voy a saltar y voy a ir hacia el futuro, es decir, no voy a seguir un argumento lineal, sino un argumento más temático, ¿no? Cuando digo el presente, me parece que a pesar de los límites, problemas metodológicos que aún persisten, dificultades respecto a las fuentes de información, seguimos tomando el informe anual de Naciones Unidas sobre drogas como un referente para entender la evolución de este fenómeno. Por lo menos nos da un conjunto de datos, elementos de análisis comparativos, globales, que
que ayudan a su turno luego a ser complementados con estudios nacionales o regionales. Y el informe de este año, siempre se difunde a mitad de año, tiene los mismos elementos históricos de los últimos 25 años. Esto es un informe que vuelve a mostrar un altísimo grado de frustración. Este altísimo grado de frustración tiene que ver realmente con una especie de situación cambiante, dependiendo de los años, el acento de la mayor dificultad se colocan cierto tipo de sustancias, dependiendo de otros, por lo tanto también hay variaciones, y lo que hace 15 años era básicamente todavía cocaína, esencialmente. Bueno, este documento nos señala una explosión del mercado de las drogas sintéticas. Y en particular, a su turno, la explosión del mercado de los opiáceos en Estados Unidos muy específicamente. Pero también encontramos cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista analítico, porque nos prueban la globalización de este fenómeno. Por ejemplo, los mercados de metanfetamina, de producción de metanfetamina, que más han crecido en el mundo, están hoy en Irak y en Afganistán. Usualmente estaban en Europa, entre otros Holanda, por ejemplo. Y esto, pongo estos dos ejemplos porque, bueno, son dos naciones que, a pesar de que ha habido una política de retiro de Irak de parte de Estados Unidos, todavía la OTAN sigue en Afganistán, y a pesar de todo, entonces, en unas condiciones muy peculiares, en esos contextos, están proliferando estas nuevas dimensiones del fenómeno de las drogas. Los datos de cultivo y producción son dramáticos. En términos de amapola, estamos superando los datos de hace 2 décadas, con 2 ejes principales, Afganistán y Myanmar, y en términos de coca, también superamos 2 décadas, incluyendo el superclásico, exitoso, magnífico, estupendo Plan Colombia, que ha mostrado ser un notorio fracaso en materia de política antidrogas, dado que Colombia vuelve a tener la misma área cultivada que tenía al inicio del Plan Colombia en el año 1999. Pero ahora se suma una producción creciente también en Perú. Cuando uno va a ver otra serie de datos, encuentra también vacíos, y vacíos que son preocupantes, porque históricamente en estos informes, por lo menos Naciones Unidas tenía una métrica que permitía identificar niveles, grados de confiscación en relación al total del potencial de lavado de activos en el sistema internacional. Esa parte de los informes, y en este último año esto es más claro, prácticamente se han borrado. Pero en años previos lo que se señalaba era que como mucho, como un gran éxito, se podían confiscar del 0.1 al 0.2% del total de activos que se lavaban vinculadas al negocio del narcotráfico. Esta ausencia, sin embargo, que repito, es notoria, quedó patentizada, por otro lado, con lo que hemos conocido en el mes de septiembre, que son los FinCEN Files, ¿no? Estas fichas del FinCEN, que es la agencia, el network norteamericano dirigido a la aplicación de la ley para el control del crimen vinculado a las finanzas, mostró que entre 1999 y el año 2017 se lavaron activos por valor de 2 billones en nuestra nomenclatura, 2 trillones de dólares en nomenclatura anglosajona, de todo tipo de negocios ilícitos. No es solo drogas, por supuesto, hay otros ilícitos en el mundo, pero hay mucho que corresponde al negocio de las drogas. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta información dispersa? Pero que con sus altos y bajos, sus ausencias, pero también con sus precisiones en algunos casos, nos revelan los informes de Naciones Unidas. Bueno,
que podemos dar fe que ha sido este otro año de fracaso del prohibicionismo en el mundo, ¿no? Yo creo que estos informes lo que nos muestran es una agregación de fiascos que se repiten sin ir al corazón de este debate que debiera ser el estado de la prohibición y sus costos y efectos. Freno ahí y me voy bien al pasado para vincular salud y economía. Y me refiero en esto a ir a otra pandemia y a otra depresión económica. La pandemia del 1918-1920 en el mundo, así denominada la fiebre española, produjo aproximadamente en el mundo entre 20 a 40 millones de muertos. En Estados Unidos la cifra fue superior a 550.000. En Argentina hay un buen trabajo de Adrián Camarotti que muestra que hubo aproximadamente unos 15.000 muertos con aquella pandemia, pero me remito a la pandemia y Estados Unidos porque fue en el corazón de la pandemia, hacia el final de la pandemia, que pasa la enmienda constitucional que estableció la prohibición de drogas. Fue en el año 2019. Y esta prohibición fue muy bien recibida políticamente, socialmente, y los primeros resultados, los 2 o 3 primeros años, fue bastante exitosa, o por lo menos así aparecía esta política más punitiva, más coercitiva, en el marco de buscar la abstinencia en materia de alcohol en ese caso. Pero con los años los problemas fueron aumentando dramáticamente, particularmente niveles de violencia, niveles de corrupción y niveles de desorden social. Y en consecuencia la eficacia de esta prohibición fue decreciendo notablemente y en un momento dado este decrecimiento de las ventajas de la prohibición coincidió con la crisis financiera de 1929. Y a partir de eso que da inicio a lo que se llama la Gran Depresión, la economía norteamericana sufre dramáticamente. En el año 30 la caída del Producto Bruto de Estados Unidos es de casi el 10%. En el año 31 la caída del Producto Bruto es del 7.7%. Y en el año 32 la caída del Producto Bruto de Estados Unidos es casi el 15%, más exactamente 14.9%. Y es en ese contexto de esos años de depresión que se da el debate contra la prohibición. ¿Por qué? Porque los niveles de violencia eran crecientes y de desorden también, porque se necesitaban recursos en las arcas del gobierno y del Estado, y por lo tanto era mejor regular que dejar regulado mafiosamente el negocio del alcohol, porque se necesitaba buscar mecanismos que no fueran nocivos en el campo de la salud y que por lo tanto hubiera un papel del Estado frente a los temas de la salud derivados del abuso del alcohol. Y un conjunto de condiciones llevaron a que en el año 33 se aprobara la otra enmienda, la enmienda que da de baja la prohibición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, y aquí voy al plano más actual, que de repente en esta coyuntura lo que tenemos ahora simultáneamente es pandemia y depresión. Es decir, lo que antes nos tomó como un ejemplo clásico, que combinó, repito, políticas de prohibición muy fuerte en Estados Unidos y a posteriori el levantamiento de la prohibición, con todos los méritos que eso tuvo. Bueno, ahora estamos en una situación en la cual no hay una clara distinción de periodos de tiempo. Tenemos una fenomenal pandemia que nos afecta globalmente y tenemos ya las demostraciones más evidentes de que estamos en medio de una depresión que se puede volver una enorme depresión por varios años en materia económica. Y en ese contexto me parece a mí que
el coronavirus ha mostrado que por el momento el negocio de las drogas ilícitas se encuentra, si se quiere, bastante amenguado o moderado, en buena medida porque en primer lugar hay más control territorial en diferentes contextos nacionales de parte de los cuerpos de seguridad encargados del orden público. También esto coincide con la dificultad del transporte, los cortes, la interrupción del tráfico y transporte a gran escala en diferentes medios. Y esto también sucede por la dificultad de tener un mercado con recursos para la adquisición de sustancias psicoactivas de manera más masiva. Entonces, por el momento, repito, el narcotráfico en particular se ve bastante contenido, si uno pudiera usar esa expresión. Pero ¿qué es lo que nos indican algunos trabajos que son prospectivos y que toman tendencias que en algunos países ya son muy evidentes y que por lo tanto ya no son tendencias, sino que son continuidades exacerbadas? Bueno, en primer lugar, que a contrario sensu de lo que se piensa, probablemente los estados que tengamos después de esta pandemia no sean unos estados muy pujantes. No porque no se necesite estados, sino porque van a estar estados muy exhaustos en sus capacidades, en sus atributos, en sus finanzas, en sus arcas públicas. Y en consecuencia, es altamente probable que los problemas que ya estamos percibiendo, de desempleo, de ausencia de oportunidades, de fuerte erosión social, etcétera, bueno, sean compensados por los mercados ilícitos, que vendrían a proveer empleo, vendrían a proveer ingreso, vendrían a proveer seguridad, vendrían a proveer movilidad, y en consecuencia, esto podría conducir a su turno en una mayor autonomización del delito del narcotráfico y las asociaciones correspondientes que tiene este negocio. ¿A qué apunta este argumento? Apunta al hecho de si no aparece una oportunidad de esta combinación de factores para volver a poner en el centro del debate público el tema de la prohibición. Si no es necesario, quizá ahora, volver a retomar ya no solamente los costos de la prohibición, sino la perpetuación de los costos de la prohibición en medio de una fenomenal depresión, y que lleve, por lo tanto, a repensar qué hacer con, en particular, el tema de las drogas. Hay ahí, creo yo, la oportunidad de reflexionar y plantear y ampliar el debate sobre el tema. Pero decir esto también es algo que puede pecar de optimista, en exceso. Máxime que los actores que están renovando su capacidad de articular alianzas, de forjar políticas, son actores que están mucho más ubicados en convicciones más restauradoras del orden, de recuperar autoridad, y máxime también que no estamos viendo un debilitamiento de la financiarización en el mundo, sino que todavía la globalización está dominada básicamente por el capital financiero. En ese doble contexto,
Me parece que si bien hay una oportunidad, el problema básico es que no hay actores sociales y actores políticos hoy en muchos de los países con una voluntad de hacer eso que vivió Estados Unidos con la secuencia pandemia-depresión. Y en consecuencia, me parece, gane Trump o gane Biden, creo que vamos a encontrar un Estados Unidos que va a seguir en una línea prohibicionista. Los problemas vinculados al tema de los opiáceos en Estados Unidos siguen increyendo. El candidato Biden acaba de escribir una nota hace 48 horas, publicada en el periódico El Tiempo de Colombia, donde dice que la piedra angular de la política exterior latinoamericana de Estados Unidos va a ser el modelo de Colombia, lo cual significa, bueno, sigan ustedes combatiendo, la guerra contra las drogas es universal, pero los muertos los van a poner ustedes. Entonces, aquí yo no veo en este terreno que haya, por lo menos de parte de Estados Unidos, una luz que nos aliente a una reflexión distinta. Y por otro lado, si pensamos en poderes ascendentes, como es el caso de China, bueno, China es tan prohibicionista como Estados Unidos y Rusia, dicho sea de paso, y así lo demostraron en la reunión del 2016 en la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas. Entonces, ¿hay una oportunidad para un debate distinto? Yo creo que sí. ¿Va a emerger de los países más poderosos? Creo que no. Pero creo que van a ser insoportables los costos que vivamos en América Latina de perpetuar la guerra contra las drogas que hemos llevado a cabo. Va a ser ya no la guerra contra las drogas, va a ser el suicidio latinoamericano si seguimos por este lado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Terminar con esta nota de optimismo, bastante irónico. Me gustaría invitar a los participantes, mejor dicho, a la audiencia, si quieren emitir algunas preguntas. Algunas vinieron por el chat. Yo recojo algunas, pero si quieren hacerlas, adelante vía el chat, yo los voy a recoger y voy a tratar de ponerlas. La primera pregunta es tanto para Alejandro como para Juan, la hago yo, pidiéndoles hacer un poquito de futurología, algo con lo que terminó Juan, pero me gustaría profundizar un poquito más. Para Alejandro, ¿ves alguna posibilidad de que en los próximos años en Argentina se forme o nos encaminemos a un proceso de regulación del mercado de cannabis, fundamentalmente, o lo ves todo estancado como ha estado en los últimos años, digamos? Para Juan, me quiero referir un poco al mercado, a los efectos del contexto internacional. ¿Crees que habría algún tipo de grados de libertad de los países que quisieran tomar medidas reguladoras o liberalizadoras o salir del corset del prohibicionismo? ¿Cuáles son los grados de libertad de países como la Argentina o otros para poder emprender un camino distinto si quisieran o si se pudiera? Arrancamos con estas y yo después recojo todos los que quieran por el chat, por favor. ¿Arranco yo, Marcelo? Sí, Alejandro, dale. No, sí, a ver, yo creo que es factible. Argentina claramente, digamos, también dentro del trabajo del CED, me tocó el último trabajo de investigación que hicimos es precisamente sobre cannabis, la situación
en la región, etcétera. Y claramente, obviamente, el cannabis seguramente será la sustancia que primero habrá regulación al respecto, y Argentina tiene una particularidad que tiene el movimiento canábico más grande y más activo políticamente de toda la región, y que se ha convertido en un actor político en este tema. El ejemplo más claro es la ley de cannabis medicinal, que si bien no logró ser lo que el movimiento canábico pretendía, como hecho político me parece que fue muy importante. En menos de un año se logró la sanción de una ley que, si bien no respondió a las expectativas del movimiento canábico, más vinculado a la problemática terapéutica o medicinal, como hecho político me parece que fue muy importante, y luego incluso de la ley, el movimiento canábico se ha fortificado como un actor político en todo este debate, y seguramente a tal punto que ya no necesitan, por ahí hace un par de años antes salíamos a hablar los, entre comillas, especialistas. Hoy ya me parece que las propias personas que integran el movimiento se han capacitado y son actores políticos clave. Yo creo que esto se logrará. Los tiempos no los puedo predecir claramente, no deja de haber resistencias. Actualmente hay un debate en el Senado al respecto y todavía se escuchan muchas voces en contra de cualquier, ya no de una regulación, sino cualquier avance en una despenalización del cannabis o de todas las sustancias, algo que la Corte ya dijo hace más de una década atrás. Pero bueno, digamos, me parece que hay datos esperanzadores, pero tampoco la ingenuidad de decir que esto va a ser pronto, ya, y que va a responder a todas las expectativas que tengan, sobre todo el movimiento canábico argentino. Gracias. Te sintetizo tu pregunta en tres aspectos muy distintos. La primera es que hubo una oportunidad histórica que la región, con sus márgenes potenciales de maniobra, podía haber usufructuado políticamente mejor respecto al tema de las drogas, que fue la sesión especial del 2016 de Naciones Unidas. Esa sesión existió por impulso latinoamericano, y había una concordancia de situaciones que, aunque distintas, resultaron ser muy interesantes en ese momento histórico. Uruguay con su política de legalización del cannabis, Guatemala diciendo que había que empezar, el presidente de Guatemala diciendo que había que empezar a pensar en legalizar las drogas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, proponiendo un nuevo debate alternativo pro regulación en materia de drogas, y aún México sumándose con eso también en esa coyuntura a decir que era una guerra inviable la que se estaba librando. De a poco los latinoamericanos fuimos dejándolos en primer lugar solos a estos cuatro países, y luego a su turno, respecto a las dinámicas que cada uno tenía con socios específicos, particularmente con Estados Unidos, México y Colombia, y a posteriori Guatemala también, al final, cuando uno va a estudiar lo que fueron esos meses previos y las sesiones propiamente dichas, encuentra que de haber sido el portaestandarte del debate, América Latina se quedó absolutamente rezagada. Y hubo una lógica política y un conjunto de coaliciones que inhibieron un avance, todo lo contrario. Como ningún otro documento final, yo diría que ahí se instala la idea de que está bien, aceptamos que la guerra contra las drogas es un poco, seguir insistiendo con ese término no lleva a ningún lado. Ahora bien, es importante la guerra contra el crimen organizado. Entonces, es decir, elevamos la guerra, pero la pusimos en otro lugar, sin hablar necesariamente o específicamente de drogas. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo veo que geopolíticamente estamos en un estado de fragmentación en la región, evidenciado recientemente en el caso de la elección del presidente del BID, que históricamente desde el año 59 a la fecha era latinoamericano, no está escrito, pero era un pacto de caballeros entre Estados Unidos y la región, presidente del BID latinoamericano o latinoamericana,
es vicepresidente ejecutivo siempre de Estados Unidos. Tal fue nuestra división que por primera vez Trump logró imponer un candidato propio ahí. Y como me parece que lo que prevalece es bajar los costos de tener dificultades con los Estados Unidos, dificultades de cualquier tipo, o retaliaciones, o sanciones, o imposición de aranceles, etcétera, 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 veo difícil una concatenación de esfuerzos de parte de América Latina sobre este tema, ahora teniendo a su vez un Brasil muy activamente militante y prohibicionista en todos los ámbitos de este tema. Pero tercero, quiero terminar con una nota no tan negativa. Yo tengo para mí que esta idea que han lanzado conjuntamente Alemania y Francia, que es la Alianza por el Multilateralismo, que es la única que hasta ahora se ha planteado como un reforzamiento, no un debilitamiento del multilateralismo, debiera ser mejor aprovechada para el tema de las drogas. Pero no simplemente estoy hablando de los estados, estoy hablando de las sociedades civiles de nuestros países, estoy hablando de los actores sociales de nuestros países. Es como que si uno pudiera hacer la alianza por el multilateralismo social y no solamente por el multilateralismo estadual, sería una iniciativa latinoamericana que podría tener en algunos temas, y uno de ellos podría ser el de las drogas, me parece que contrapartes atentas al menos en un buen número de capitales europeas, y a lo cual sumo, si desagrego, a nivel estadual interno en Estados Unidos. Porque ese es otro fenómeno que se está dando. A nivel federal puede haber mucha prohibición, pero a nivel estadual hay muchos cambios muy alentadores. Y por lo tanto las coaliciones que hay que armar no son las viejas coaliciones tradicionales, sino trabajar en ese ámbito doble de lo muy local junto con lo global y buscando socios de diferente naturaleza. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos más, así que voy a hacer acá, tengo algunas preguntas, las voy a resumir rápidamente y pedirle alguna intervención final a los panelistas. Antes que nada, les quiero mencionar a todos los participantes que esta sesión está siendo grabada, tendría que haberlo dicho al principio, pero creo que no hay ningún problema. Y desde luego puede, quien la requiera, o la vamos a colgar en nuestro sitio para quien quiera recuperarla pueda volver a verla, o alguna otra persona en algún otro momento la pueda ver. Respecto a también otro tema administrativo, el informe está disponible en nuestra página. Si tienen alguna dificultad de bajarlo, nos lo pueden pedir. Y algo muy importante para los investigadores, también la base de datos está disponible. Es decir, aquellas personas que quieran trabajar y escribir o analizar algún dato en particular, está todo disponible. Nuestra política es de datos abiertos, y entonces adelante, nada más nos tienen que solicitar y si llegan a publicar algo, decir de dónde vienen las fuentes. Eso es todo lo que se requiere. Entonces, sin más, paso a la revisión de algunas preguntas. Las voy a dividir de vuelta, unas para Alejandro, otras para Juan. Alejandro, pregunta a la gente, aquí en el chat hay una que es si hay una estimación acerca del crecimiento de la producción en nuestro país. Entiendo que es la producción de estupefacientes, no dice cuál de ellos. Bueno, no hay mucha producción acá de cocaína, pero hay algo de cannabis, supongo que a lo mejor tiene algo que ver con eso, o es solamente un aumento de la comercialización o el consumo. A esto le agrego otra pregunta adicional que decía si la oferta, ¿cómo podemos saber si la política de prohibicionista, yo la voy a resumir de alguna otra manera,
si la política prohibicionista no está dando algún resultado a través de saber si la oferta está disminuyendo y por lo tanto los precios están subiendo, quiere decir que la prohibición está haciendo mella en el mercado de drogas ilícitas. Si podés referirte a esto dentro de lo que sabemos. Y en el mismo tenor, Juan, las políticas ya sea de regulación o de legalización posibles dentro de este escenario, bueno, pospandémico, lo recomendable o lo que se puede pensar es si tenemos que avanzar sobre una legalización o una regulación de todas las drogas o de algunas de ellas, cómo abordar un poco más específicamente esto, además de, por supuesto, la coalición política, que es lo más importante, digamos, ¿no? Pero sobre qué productos ilícitos actuales se debería avanzar. Volvamos de vuelta al mismo ritmo. Alejandro, vas primero y después Juan. Bueno, respecto a producción, Argentina no produce drogas, la cocaína se produce en los países andinos. Hay una discusión, sí, con la crisis del 2001, si determinadas partes de la elaboración, de la fabricación, digamos, hay una discusión lingüística, que producción se refiere solamente a la extracción de lo vegetal, a la primera extracción, y fabricación fabricación a todo lo posterior. Argentina, lo que sí parece haber habido después de la crisis del 2001 es la última etapa que tiene que ver con la producción del clorhidrato de cocaína, la cristalización, la instalación de laboratorios. Incluso hay algunos estudios que ponen en crisis incluso esa afirmación. Habría algunos datos que mostrarían que algo de eso se estaría produciendo, pero hay una investigación de la CEDRONAR, que no sé si ahora está disponible, que pone en crisis un poco eso y que señala que muchos de los laboratorios en realidad eran lugares de corte y estiramiento, más que de cristalización propiamente dicha. Después sí, acá hay un fenómeno creciente del cultivo de cannabis, pero no es un cultivo de cannabis en zonas rurales como sí pasa en otros países de la región. Paraguay es nuestro principal proveedor en ese sentido, pero también hay cultivos rurales en varios países de la región. Casualmente el estudio del CEL lo muestra. En Brasil, bueno, Colombia tiene zonas muy emblemáticas en este sentido, es el otro gran productor regional de cannabis, pero también hay cultivos en Perú, en Chile, hay en varios países. Nosotros, más que ese fenómeno creciente del cannabis, no tenemos producción de drogas o fabricación de drogas, más que como fenómenos marginales en todo caso. Después había otra pregunta respecto del crecimiento. La verdad que en general no tenemos información muy confiable sobre el fenómeno ilícito, precisamente porque es ilícito, y esa es una complicación más de la prohibición misma, ¿no? Tenemos encuestas sobre consumos y algunos otros datos, el de incautaciones, pero no siempre nos dan una medida cierta del fenómeno, sino que muchas veces nos hablan más, por ejemplo, en el caso de las incautaciones, me parece que hablan más de la actividad de las agencias de represión que del fenómeno en sí mismo. Digamos, ahí, bueno, Juan ha escrito mucho sobre esto, precisamente lo mencionó con relación a los datos que construye Naciones Unidas previamente. Es muy difícil poder saber a ciencia cierta, lo sabemos un poco indirectamente, algo así como construyendo un rompecabezas con algunas piezas que tenemos. Es interesante mirar el fenómeno de Uruguay, cómo pese a haber regulado, creció el consumo de cannabis, pero a los mismos niveles que en el resto de los países. Me parece que hay una fantasía con relación a lo jurídico, de que puede, digamos, encauzar los comportamientos de las personas, y me parece que los comportamientos de las personas no se hacen mirando el Código Penal o la ley de estupefacientes, sino que responden a otras cuestiones, y bueno, me parece que habría que dejar de mirar un poco a la ley en ese sentido, y bueno, y empezar
animarnos a pensar en otros tipos de regulaciones. La gran conclusión para mí de lo que pasó en Uruguay es que Uruguay reguló su mercado de cannabis, no hubo ninguna catástrofe, no hubo zombies caminando por la calle ni nada de eso, no se dispararon los consumos astronómicamente, y bueno, empiezan a mostrar algunos datos interesantes. Bueno, el retroceso de todo lo que tiene que ver con la actividad penal, y bueno, y el avance de otros enfoques, como hablar de los consumos, brindar información, todo lo que son las políticas de reducción de daños, que me parece que tienen un futuro y un horizonte mucho más interesante para convivir con estos consumos que no son solo de sustancias con un estatus jurídico más riguroso, o como se la suele asociar drogas, sino que, bueno, también hoy tenemos problemas con otras sustancias, como el alcohol, el tabaco, incluso las bebidas energizantes, y sin embargo, nadie aparece reclamando ley penal respecto de ellas, y causan tantos daños o incluso a veces más que muchas de las ilegalizadas o de las que tienen un estatus jurídico más riguroso. Gracias, Alejandro. Juan. Sí, toco un aspecto de la pregunta que le hicieron a Alejandro, simplemente porque en el informe del año 2015, particularmente, otra vez volvemos a Naciones Unidas, produjo una argumentación que en Argentina fue mucho más en clave electoral / política que esclarecedora en términos de qué significaba, porque en ese informe de Naciones Unidas se señalaba que Argentina era el tercer exportador de cocaína a Europa. Y eso tenía que ver en gran medida porque Argentina reportaba absolutamente todos los barcos que salían, es decir, todas las fuentes legales de movimientos eran reportadas por Argentina, eran anunciadas con tiempo, si había droga dentro de un avión o había dentro de un barco o dentro de lo que fuera, era capturada o en el puerto de Rotterdam o en un aeropuerto, etcétera, etcétera. Y entonces, con base en esos datos de captura, bueno, sí, en parte gracias a que se daba esa información, pero no era que convertido en exportador era porque era un productor masivo o que en Argentina se llevara a cabo el procesamiento de cocaína. Esto se aclaró en informes posteriores y a su vez se añadió los informes del Observatorio de Drogas de la Unión Europea. Lo importante en esto es que sí tuvo eso un efecto político en esa coyuntura, pero prácticamente desapareció porque ahora ya nadie usa, repito, ese tipo de argumentos. Y comparto lo que explicó muy bien Alejandro sobre el tema. Yo creo que las sustancias psicoactivas tienen efectos muy distintos según estemos hablando, para ponerlas de base natural, cocaína, heroína y marihuana, digamos. No son los mismos efectos, no tienen la misma letalidad. ¿Son sustancias que producen daños? Sí, por supuesto que producen daños. El punto es cómo reducir esos daños y cómo controlar esas sustancias y cómo buscar que en esa regulación que se pueda llevar a cabo para cada una de ellas se logre mecanismos que aseguren que por lo tanto su efecto no sea nocivo. Esto es lo primero. Lo segundo es que una política de regulación es una política muy exigente, porque tiene que haber una muy buena política de salud, una buena política de empleo, una buena política de derechos humanos. Digamos, no es decir, regulo y punto. La regulación es mucho más exigente que la prohibición. Y creo que entender eso
es esencial. Lo tercero yo diría es que si vamos por un mecanismo de regulación, creo que la clave es entender que vamos a hacer una experimentación, ensayo y error. Estamos ensayando ahora varios países dentro de sus fronteras a nivel estadual o citadino o nacional, están ensayando políticas de legalización de la marihuana. Bueno, estamos aprendiendo a ver cuáles son los resultados. Y entonces por eso yo digo que junto a la regulación como ambición, y entendiendo que estamos hablando de sustancias distintas, bueno, hemos empezado con la marihuana. A ver, démosle a este proceso la posibilidad de ir teniendo resultados concretos que nos muestren, por ejemplo, que los costos son menores, que los daños son menores, que los efectos sobre la violencia es menor, que los efectos sobre la disfuncionalidad familiar es menor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que quiero decir finalmente es regular, sí, regular empezando por ciertas sustancias y regular empezando por ciertas sustancias pensando en el largo plazo. No hay una bala mágica, no tenemos la mínima idea de lo que sería una regulación de todas las sustancias simultáneamente y sería riesgoso y políticamente inviable. Por eso me parece que se está yendo por un camino ciertamente importante cuando se han cambiado los términos del debate y ya no se habla, ya no hay cómo encontrarle méritos a la prohibición. Ahora, todos estamos de acuerdo, creo, en un amplio rango político y social, que esta política prohibicionista tiene costos. Unos afirmamos cada vez más sus costos y otros creen que los costos, bueno, en algún punto se van a reducir, pero ya nadie cree que la prohibición es la panacea. Por lo tanto, el debate ha cambiado, se ha ubicado en otro lugar. Hay que aprovechar eso, creo, para decir, bueno, busquemos vía la regulación, la experimentación, el largo plazo, algo alternativo. Y ese algo alternativo tiene que ser para beneficio de los ciudadanos, de las familias, de los jóvenes, de las mujeres. La regulación tiene que probarse éticamente como superior a la prohibición. Y yo creo que se puede. Bueno, gracias. Yo quisiera terminar con una reflexión a propósito de las excelentes presentaciones que hemos escuchado hoy y volver un poco al estudio con el que arrancamos esto. Y es la reflexión, es en este espíritu de repensar lo que estamos haciendo. Y el repensar tiene que ver con que estamos incrementando dramáticamente, como se vieron en las presentaciones, dramáticamente el número de personas privadas de la libertad sin mover un ápice para un lado o para el otro, la oferta, el crecimiento, la dirección de drogas. Es decir, si hoy este crecimiento que observamos en Argentina y es más o menos paralelo en la mayoría de los países de la región, esta triplicación de número de internos en reclusión, esta triplicación que se ha producido en los últimos 12 años, hubiese reducido el número de consumidores, hubiese reducido la disponibilidad de productos en el mercado, podríamos tener un debate acerca de si esto vale la pena seguirlo o no. Pero la evidencia es tan contundente, como decía Alejandro antes, que los vendedores son fungibles y hay un ejército de gente lista para tomar el lugar de aquella persona que es detenida en flagrancia. Y la disponibilidad de droga es abundante en el mercado, con ciertas restricciones.
la evidencia nos dice que, bueno, que los precios no se alteran dramáticamente, más allá de la inflación que tiene en Argentina. Los precios no se alteran. Si los precios no se alteran es porque la disponibilidad está ahí, la oferta está ahí en el mercado. Nos tiene que llamar a la reflexión de qué estamos haciendo para tener cada año el número de, lo mostraba Juan, el número de admisiones a la cárcel por año. No si miramos el stock, si miramos el flujo de gente que entra a la cárcel. Bueno, casi 4 de cada 10 que entran todo el tiempo a la cárcel son personas que están vinculadas al negocio de las drogas, fueron castigadas por haber incurrido en algún acto de venta o transporte de drogas. Y toda esta masa de gente que estamos encarcelando, digo, como sociedad, para no resolver ningún problema, es lo que hace esto anacrónico y es lo que merece un debate. Si por lo menos podemos plantear que la política de encarcelamiento no está haciendo ninguna mella sobre los mercados de drogas. Es más, está teniendo efectos nocivos por los daños que causa tanto en la disgregación familiar como en la violencia, como etcétera, etcétera, todos los que conocemos. Sería importante también poner o enfocar en la futilidad que tiene esta política de encarcelamiento en un área que no produce ningún tipo de resultado. Me parece que también sería un buen material para poner sobre la mesa. Bueno, esta era mi pequeña reflexión. Quiero agradecerles enormemente, tanto a Juan Ambrogi, la preparación y la presentación, a toda la gente del CELIP que estuvo atrás de esto. Este es un esfuerzo, parece pequeño, pero es un esfuerzo monumental de desarrollar estas encuestas, poder desarrollarla. También agradecer anónimamente a todas las personas que respondieron la encuesta y que nos ayudaron a tener esta información, obviamente. Y en esta ocasión, agradecerles muy especialmente a Alejandro Corda y a Juan Tocatlián, grandes amigos de la casa, grandes amigos en lo personal, los respeto académicamente, los quiero muchísimo como personas. Les agradezco realmente mucho y esperamos encontrarnos en alguna otra ocasión en la pospandemia, ojalá personalmente tomándonos algún vasito de vino. Bueno, muchas gracias a todos y estamos a disposición. Cualquier cosa nos escriben y estaremos publicando el informe en la página y también este conversatorio. Un saludo, bye, chao. Gracias. Gracias, muchas gracias.